Y eso es lo que demanda Dios. Porque dice aquí, pero no tenemos que llegar al extremo insólito de Caín. Porque ya el Señor lo había desechado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Venid luego y dice Jehová, estemos a cuenta. Con todo lo que usted haya hecho, hermano, y viene al Señor, hermano, estemos a cuenta. Dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca la Isaías 1:19. Nadie ya tiene que vivir, hermano, como dice aquí, con esa maldición. ¿Por qué? Abogado tenemos con Jesús, el cual murió en la cruz para el perdón de pecados. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Si usted cometió la falta, metió el delito, pedir perdón. Señor, sé que lo hice mal por un impulso, por esto, por aquello, pero en Cristo hay salvación. No se encierre o se justifique, lo hice porque la violencia, que si me provocaron, porque eso es lo que hace es el que se justifica, que comienza a justificarse. Lo hice porque me provocaron, lo hice porque me hicieron esto. Muchas veces, mire, dice que el cobarde es el que evita. A usted oiga, el cobarde es el que evita. Dicen, el cobarde porque usted se va, si alguien lo quiere azotar y usted se va y lo deja hablando solo. Es mejor dar la vuelta y irse, hermano, que buscar problemas o evitarlo. Porque eso de que usted es cobarde, es que usted sabe quién es usted. Que Dios no lo ha llamado para contienda, ni para pleito, ni para eso. Gloria a Jesús. Y muchas veces nos justificamos, cometemos el error y decimos, ay, que Él me provocó, que Él me hizo esto. Y yo no me voy a quedar así, porque yo no soy bobo. Por no decir la palabra aquella, hermano. ¿Me da cuenta? Y muchas veces por la violencia, somos guapos, no le tenemos miedo a nadie, pasa la desgracia. ¿Cuántas cosas no vienen a la vida de uno por un momento, hermano, de un coraje, un segundo, hermano? Usted, mire, se ciega y comete el error de su vida por andar haciendo cosas, gloria a Dios, que usted sabe en el Señor que no están bien. Entonces vienen las tragedias por no, hermano, mire, hay que pensar antes de cometer los errores. Porque eso es, los hijos de Dios tenemos primero que meditar antes de hablar, antes de hacer cualquier situación. O ir a enfrentarme a fulano porque él me provocó. Hermano, y eso es violencia, hay que dejarla. Porque eso no es de Dios. Y si hay un espíritu de eso en nosotros, orar para que el Señor lo saque fuera. Sí, Señor, alabanza a Jehová. Por esa rapidez de nosotros, de ser corrajiento, como dice mi pastor del Bronx, cometemos muchos errores. Hermano, a veces las cárceles las coge usted de por vida por un momento de una hija. ¿Se da cuenta? Y después está el dolor, el lloro, el arrepentimiento por no pensar. Y la mente hay que usarla, porque dice Dios nos dio dominio propio, nos dio, mire hermano, a través de la palabra, usted tiene que someter su carne, porque no podemos ceder a todos los deseos de la carne. Todo es lícito, pero no todo conviene. A paz nos llamó Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Pues someter la carne. Mira carne, estate quieto. Reprenda al diablo. Gloria a Dios. Porque es que muchas veces nos airamos. La Biblia dice airados, pero no pequeños. Esa ira no lo lleve a usted a cometer un disparate. No se ponga el sol vuestro. No. Entonces ese es el problema, que nadie tiene que vivir con esa maldición por el resto de su vida. En Cristo hay salvación para todos. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar al 32, 3:4. Léemelo, Oscar. No se leyó Proverbio. No, porque es que está disparado aquí. Oh, estamos en Salmo 32. Sí, no, porque está en la clase. Es Proverbio, oh, sí. Léeme el Proverbio, sí, porque esa es la que sigue. Porque es que aquí está todo, una adelante, la otra atrás y así. Hermano, Dios lo bendiga. Amén.
28, Proverbios 23. 28, 13. Los dos, 28, ajá. El que cubre sus 28, pecados ¿Tiene algo? no prosperará, mas el que los confiesa y los aparta pasará misericordia. Mi Señor. Dice aquí, David también cayó en una depresión espiritual profunda cuando ofendió a Dios con los pecados del adulterio y homicidio. Según él, todo iba a quedar oculto y debido a su poder humano y su influencia religiosa pensó que nadie intervendría en su vida. Por eso decidió callar y dejar a Dios a un lado. Pero entonces la vida se le hizo imposible. Él lo explica así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Su comunión con Dios quedó interrumpida, su estado de ánimo quedó por el suelo y su fervor espiritual descendió a lo más bajo. No cabe duda de que también su salud física fue afectada por su pecado, al grado de sentir que se le estaba envejeciendo hasta los huesos. Los psicólogos modernos dicen que los problemas espirituales se reflejan en la crisis emocional, en los cuales se convierte en enfermedades físicas, lo que ellos llaman estado psicosomáticos. Lo que fue lo que David y muchísimos más han sufrido en carne propia cuando violan los principios de la palabra de Dios. Porque la gente que aquí va, lo dice muy claro, va. Cuando uno encubre un pecado, va. Más que nada, cuando uno ya conoce al Señor, ¿verdad? Cuando uno ya está en los caminos, ¿verdad? De la salvación y uno encubre un pecado, es algo que verdaderamente como humano uno siente y uno ¿verdad? Está en el caminar, pero uno siente que ese pecado está con uno y lo está acusando. Hasta que llega el momento de que usted, la presión es tanta, ¿verdad? Humanamente, que usted no puede y ¿verdad? Declara ese pecado y haga de cuenta que es un alivio y es algo que le quitan de uno un peso, ¿verdad? Y verdaderamente que sí. Todos hemos pasado esos momentos de que suceden cosas, de que a veces decimos la clásica que eso no es nada. Pero eso no es nada. Se justifica uno. Eso es algo. Y sabemos de antemano que eso no le agrada al Señor. Pero ¿ya? Gracias a Dios que tenemos un abogado, ¿va? Que nos escucha y nos dice, ¿va? Venir a mí y yo te responderé. Simple y sencillamente confesar nuestros pecados, que su misericordia es tan grande para poder perdonar. Y seguir adelante, ¿va? Simple y sencillamente que tenemos que seguir ensayando lo que es el bien para cada uno de nosotros. Todos los días. Exacto. Huye el impío sin que nadie lo persiga. No, hermano, y que dice que hay prosperidad y vida eterna para el que confiesa y se aparta del pecado. Y él hace, ¿por qué no prospera? O el que oculta su pecado. Porque anda como dice Bolívar. Dejamos la iglesia. Si vemos al hermano por allí nos escondemos para que no nos vea. Cruzamos la calle. Eso pasa, hermano. ¿Por qué? Nos da miedo que la gente nos mire la forma que estamos y entonces nos da vergüenza. Y se da cuenta. Se da cuenta lo que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Entonces cuando usted oculta su pecado, usted no prospera. Aquí lo dice. Porque su conciencia lo acusa. Yo hice esto, yo hice aquello, Señora, Dios mío, ¿cómo me lleva el hermano? Rompe ese hielo, hermano. Pida perdón. Porque es que el perdón nos libera. Sí, así es. No prospera su voluntad, queda debilitada. Toda maldad deja huellas. Oiga, la maldad deja huellas. Ay, ay, ay. Víctima como tanto la víctima como el victimario. En vez de rectificar su conducta, empezará a buscar puntos de apoyo para justificar su error en lugar de corregirlo. ¿Qué tú crees? Mira que tú viste que fue el que me faltó. No fui yo, él fue que me habló mal, él fue que me trató así, me trató así. Así.
Ella faltaba. Ay, pues sí, ese es el problema. Que entonces buscamos opiniones en los impíos, que no nos va a dar consejo correcto. No, pero tú lo viste, él fue que te hizo la maldad. ¿Por qué diablo tú tienes que ahora perdonar? Eres el que tiene que venir donde ti. Y empieza el enemigo, mire, a maquinar a través del impío. Cuando usted reconoce su falta, usted tiene que dar su brazo por sí. ¿Por qué? Porque usted es el que reconoce a Dios. Cuando usted conoce a Dios, sabe que el llevar raíces de amargura en su corazón no es de Dios. Sáquela para afuera. Sobre toda cosa guardada, guarda en tu corazón porque de él mana la vida. Y el corazón es donde mora Dios, hermano. Nosotros ya somos este tabernáculo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ya cuando Cristo está en nuestros corazones, si usted quiere prosperar en el camino, hermano, usted tiene que dejar ese corazón libre de toda inmundicia. Porque es que yo sé que es difícil. Uno lo dice muy bonito porque se lo ve aquí, pero el vivirlo no es fácil. Pero Dios nos manda estas lecciones para que nosotros, por lo menos, aprendamos qué es la vida del cristiano, qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué Dios quiere de nosotros. Gloria a Jesús. Y dice que el justo con dificultad se salva. Yo pensaba que era el impío y el pecador. Es lo que estamos aquí adentro, no lo de afuera. Yo pensaba que era lo de afuera. Porque en la iglesia, hermano, vemos gente enferma mentalmente y con el corazón dañado. Lo hay. Y no quieren dar su brazo a torcer. Y sabiendo la verdad, y hermano, no oye. Pero Dios le da la oportunidad a través de estas palabras. Porque la palabra es la que nos habla, la que nos enseña, la que nos corrige, nos redarguye. Gloria a Dios. Entonces, ese es el propósito del Señor. Que su palabra, hermano, nos enseñe. ¿Qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Decimos que nacemos bajo la influencia, dice Santiago 4:4. Vamos, que no está seria. Ya, ajá. Dice el 2 de Timoteo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Un pecado encubierto obstaculiza la prosperidad porque la persona no puede tener comunión con Dios. Dice que sus oraciones no van a llegar. Cuando usted tiene una raíz de amargura, usted tiene un resentimiento. Por eso antes del Señor, cuando el Señor llama a usted, lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Él no lo sana, eres sano, en el nombre de Jesús vete. Primero le dice, tus pecados te son perdonados. Porque antes del Señor, darle la bendición, tiene primero que sacarle lo malo de su corazón. Gloria a Dios, y liberarlo de ese problema. Y liberarlo de toda situación de su mente y de su corazón. ¿Por qué? Porque dice que es mejor que usted reciba la salvación y el perdón de pecados que la sanidad de su cuerpo o cualquier cosa que usted tenga en su vida. Porque primero es el corazón. Liberarlo. Exacto. Porque dice que ese es el lugar donde habita Dios. Nosotros somos el tabernáculo del Señor. Allá Cristo mora en usted. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso eres, mi Dios. Vamos al Salmo 32:3. Aquí están hablando sobre Génesis 4:9, ¿verdad? Y Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Con la esperanza de que Caín reconociera su pecado. Exacto. Por eso le hizo la pregunta, porque Dios sabía. Pero a veces Dios los confronta de esa manera para ver si nosotros somos capaces de confesar nuestras faltas. Exacto. Eso es lo que hizo con Caín, le pregunta dónde está tu hermano. ¿Dónde está tu Dice hermano? que delante de los ojos de Dios no se esconde nada. Dice que Él escudriña la mente y el corazón del hombre. O sea que quiere decir que Dios lo sabe todo. Ajá. Sabe completamente todo lo de nuestra vida, ¿verdad? O sea que no, dice, ¿a dónde me esconderé? Dijo él, ¿verdad? Si fuera abajo, si fuera arriba, ahí me encontrarás. O sea que el Señor, sus ojos lo vigilan todo y lo conocen todo. Pero aquí le hace la pregunta a Abel y le dice, para confrontarlo y para ver si Abel
Se arrepintió. si Caín podía confesar su pecado delante de Dios, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar cualquier clase de pecado del hombre, mientras el hombre se humille, mientras el hombre busque reconciliación delante de Dios. Dios puede perdonar al hombre, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará. Sin embargo, vemos que muchas veces nosotros pecamos delante de Dios y cometemos pecados, errores, cometemos cosas que no pudimos medir las consecuencias en ese momento. Pero más adelante nos dimos cuenta que las consecuencias que no pudimos medir fueron las que lo llevaron a destrucción, fueron los que lo llevaron a estar delante de Dios, apartados delante de Dios, ¿me entienden? Por eso el Señor siempre nos invita a confesar de sus pecados delante de su presencia, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Porque quiere decir que, mire, usted puede hacer lo peor, puede matar yo puedo ser un asesino y puedo venir delante de los ojos de la presencia de Dios a pedirle perdón y me arrepiento de corazón y Dios me perdona. Claro. Pero las consecuencias mías que yo hice, esas me van a perseguir. Una cadena que tú vas a arrastrar. Mire, la palabra de Dios le dice si tú pecares contra el compañero hombre, la justicia terrenal se va a encargar. Pero si pecares contra Dios, ¿quién te liberará? Y entonces Dios perdona. Pero las consecuencias que nosotros hicimos a causa de nuestras faltas, esas lo van a perseguir el resto de nuestras vidas. Porque la justicia se va a encargar de nosotros. Porque aunque Dios nos haya perdonado, pero tenemos que recordarnos que tenemos una cuenta que saldar con la justicia material, la justicia terrenal, aunque Dios los guarde, aunque Dios los perdone, pero son consecuencias del pecado. Hay consecuencias. Son consecuencias del pecado y de la falta de entendimiento de nuestra vida. Toda cosa, hermano, que uno haga trae consecuencias. Aunque Dios nos perdone, nos arrepintamos, porque mire, David era un hombre que pecaba y se humillaba. Pero recuerden todo lo que perdió David por todas las cosas que cometió y las consecuencias que pasó. Porque dice que todo pecado tiene su consecuencia. ¿Se da cuenta? Aunque Dios no perdone, pero somos liberados por lo menos de esa consecuencia. Aunque venga lo que venga, pues a través de Jesús, mire hermano, la carga se fue. Gloria a Jesús, porque a eso vino el Señor, a traernos libertad. Después que somos libres de espíritu, el Señor dice que de lo que venga ya, Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Haga conmigo lo que Él quiere. Pero como dice, nadie está supuesto a vivir con esa maldición. Hay un Cristo que, mire, tiene la salvación para todos. Mientras Cristo no haya llegado, hay bendición. Oscar, léeme lo que... ¿No lo leíste? Ah, no, ya Oscar leyó. Haciendo que yo le diga que me leyera. There you are. No. Al 28:13. Si el que encubre su pecado no tendrá sí. El 23:3 Hasta el 5. hasta el 5. Léemelo, José, por favor. Desde el 23 Salmo 32. 3 al 5. 32, 3 dice la palabra del Señor. Este es David hablando, ¿verdad? David expresándose delante de Dios. Ajá. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí. Sí, más así, porque después viene Juan. Aquí David está profundamente dolido porque el Espíritu de Dios se había apartado a causa de su iniquidad, a causa de su pecado, ¿verdad? Otra cosa que vemos de David, que David había pecado deliberadamente, ¿verdad? Y que había encubierto su pecado delante de los hombres y delante de Dios. Porque si nosotros vamos a escudriñar y a la palabra de Dios, vimos que David hizo un montón de artimañas para encubrir su pecado delante de los hombres, delante del esposo de esta mujer,
y de todo lo que hizo. Ujú. Entonces, hasta cometió acto de muerte al mandar a este hombre al frente de la guerra para que lo mataran. Un pecado gravísimo. Fuerte. Ujú. O sea que David estaba por los suelos. En el pecado podemos hablar que el pecado lo había derrumbado, lo había tirado completamente al suelo. Ajá. Sin embargo, lo había encubierto delante de Dios. Pero como siempre vuelvo a repetir, que delante de los ojos de Dios no se escapa nada. Mm. Y lo confronta con el hombre el profeta Natán. Y le dice, ¿verdad? Le hace una parodia, Una parábola ahí, parábola ahí. parodia, como se- parábola, pero cuando él la contesta, él le declara que él es ese hombre que ha hecho Le eso. quitó la ovejita. Entonces, cuando vemos que el Señor le declara, lo descubre delante del profeta, vemos el semblante de David que le recae y sus huesos se quiebran por completo, su alma se desmorona, su corazón, ¿me entiendes? Porque es lo que hace el pecado. El pecado es lo que hace en la vida del hombre. Más en la vida, mire, el hombre que está en el mundo vive continuamente pecando y su pecado ya no le hace daño, porque él piensa que está bien, pero el hombre cristiano, aquí estamos hablando del hombre cristiano, del hombre que ha conocido de Dios, que el hombre que tiene a Cristo en su corazón, que el hombre que ha escudriñado la palabra de Dios y peca, es lo que hace el pecado en el hombre. Amén. Porque debemos de dejar nosotros a un lado el mundo, centrarnos en lo que es el pecado dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Porque a esto es lo que está el estudio bíblico. No está hablando del pecado del mundo, sino que el pecado que está dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué dice? No prosperará. ¿Por qué no prospera el hombre? Porque en su vida espiritual no puede prosperar, porque hay un pecado que está encubierto delante de Dios. Y lo que quiere Dios es que nosotros vengamos delante de su presencia y que le digamos nuestro pecado y que los apartemos de él para que él pueda hacer prosperar nuestra vida espiritual delante de él. Hay que derramar lágrimas. Hay que derramar lágrimas y tener un corazón, dice, un corazón constricto y humillado, no despreciaré. Y sin embargo, cuando vamos a la palabra atrás, dice la palabra del Señor, dice que el hombre, aunque pecare fuertemente delante de Dios, pero reconociere su falta delante de él, Dios es grande para perdonarlo. ¿Verdad? Dice que Dios no escucha la oración del alma pecador. ¿Verdad? Porque mientras estemos en pecado y encubramos nuestro pecado, Dios no va a escuchar esa oración. Pero dice, de un alma arrepentida, Él la escucha. De un alma arrepentida. Por eso dije, cuando David reconoció su falta y entendió entonces la profundidad de lo que había cometido, entonces dijo él, confesaré mis transgresiones de Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia y Dios no quiere el mal para nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios le da la oportunidad a mí, a usted, a todos, para venir delante de su presencia y reconocer nuestras faltas delante de Él, para que Dios pueda prosperar. Cuando nosotros hablamos, mire hermano, cuando nosotros hablamos de prosperidad, yo siempre en la mente del hombre hay prosperidad, pero se me imaginan cosas materiales. Pero aquí la prosperidad que Dios me habla, siempre en mi mente y en mi corazón, hasta en un sueño me dijo, la prosperidad que yo ofrezco no es material. Ciertamente esas son añadiduras, pero la prosperidad que yo ofrezco es espiritual, para el hombre espiritual, para que el hombre pueda elevar su corazón, su alma delante de mí. Dice, sí, el pecado oprime espiritual, emocional y físicamente. Hermano, cuando usted llega con una carga a la iglesia y antes de usted arrodillarse ahora, lo primero que tiene que decir es, Señor, perdón. Me reconcilio contigo. Sé que lo hice mal. Ayúdame a salir de este lago, este pozo de desesperación. ¿Cómo será que decía David?